de los que nos visitan a través de las redes sociales. Hasta ello llega esta gran bendición, y si tienen a bien bendecirnos con su presencia en este lugar. Estamos en la avenida Bolívar de Lechería. Esto es El Señor es mi pastor. Aquí se congrega la gente más amable que hay sobre la faz de la tierra, y ellos le brindan un gran aplauso. Tema de esta mañana: temporada de cambio. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? Aunque esté súper bien, aunque esté muy bien, dispóngase a cambiar, porque los cambios que genera el Señor nunca son para mal, sino para bien. Así que el que está bien va a mejorar, y el que está mejor va hacia la excelencia. Así que nosotros debemos disponer nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra que Dios va a poner en nuestro corazón es una palabra poderosa que te va a llevar a transformar no solamente tu vida, sino la que de aquellos que están a tu alrededor. Ellos no tienen ni idea de cómo van a ser afectados, cómo van a ser impactados, porque aún a distancia, aún cuando ellos no están presentes, cuando tú eres portador de la palabra de Dios, cuando tú eres portador del Espíritu de Dios, cuando tú eres portador de aquello que Dios tiene para contigo y para con todos los demás que están contigo, entonces no importa a veces si ellos están, ellos se darán cuenta después del obrar de Dios en tu vida y el obrar de Dios en la vida de ellos. Nos cuesta a veces nosotros entender que debemos estar experimentando cambios constantes, y cuando hablamos de temporada estamos hablando de un tiempo determinado. El tiempo para Dios, como lo conocemos nosotros, el cronos, no existe. No obstante, hay un kairos que es de Dios, que contiene a ese crono. Y quiero que sepa lo siguiente y se imagine esto: el tiempo no contiene a Dios. Dios contiene al tiempo. Por lo tanto, el tiempo está a merced de Dios. ¿Me estoy explicando? Dios hace con el tiempo lo que Él quiere. No así nosotros. El día que Adán pecó, ese día cayó en el tiempo, fue echado en el tiempo. Uy, duro. Pero entiéndalo así. Es como que donde estaba Adán no había tiempo en principio. Él no moría. Adán no moría. No envejecía. O sea, se mantenía tal cual como Dios lo había creado. Era espíritu, era un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. El día que pecó, perdió, fue destituido de la gloria y fue lanzado al tiempo. Si no asimila eso, no va a poder entender lo que hoy le voy a enseñar. Y eso es fundamental para su vida, es fundamental para su familia, es fundamental para todo lo que usted hace. El día o el momento en que Adán pecó, justamente cae en el tiempo, y el tiempo viene a determinar la vida. Antes de eso, usted no lee en su Biblia que duraran tal cantidad de años. Inclusive Adán después físicamente murió. A pesar de que vivió una cantidad de años, él murió. Pero espiritualmente permaneció porque Dios le salvó. Así que nosotros tenemos que buscar el camino de Jesús para poder llegar a esa salvación. Para hacer eso, nosotros tenemos que entrar en un tiempo de cambio, en una temporada de cambios. Y debemos saber percibir el momento para nosotros cambiar. Pero a veces nosotros queremos buscar ese cambio de acuerdo a circunstancias naturales que ya ocurrieron. Si las circunstancias ya ocurrieron, yo no obtengo ningún efecto sobre ello. El único efecto que usted puede generar en lo que está viviendo, en lo que está pasando, en lo que tiene ahora y en lo que quiere alcanzar, usted lo va a lograr desde el punto de vista espiritual. No puede lograrlo en lo natural. Lo natural es lo que usted ve, y lo que usted está viendo ya pasó. Lo que no ve es lo que está por pasar. Así que tiene que entender el tiempo, y cuando usted entra en eso, tiene que salirse del tiempo, del cronos que usted conoce, y entrar en el kairos de Dios para poder dominar el tiempo.
Si usted no sale de este tiempo, usted no puede tener las cosas que tiene. Van a ocurrirle en su vida, pueden ocurrirle por inercia, pueden ocurrirle por proceso, pero usted no genera los cambios. Más nosotros somos generadores de cambio. Cuando entendemos la vida espiritual, estamos hechos para transformar, para cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Determinamos un tiempo y determinamos sobre todo en nuestro corazón y según el Espíritu que hay cosas que cambiar. No es la hora, no es el día, no es el mes. Y aún me arriesgo a decirle lo siguiente: no es la temporada climática la que determina cuándo usted va a cambiar. Usted tiene que decidirlo en el corazón. Cuando usted decide en el corazón, entonces el cambio va a ocurrir. No importa el tiempo que sea. No importa la peor temporada que puedas tener, el peor momento que puedas estar viviendo. Si te dispones en el corazón a cambiar, tú puedes cambiar eso. Las circunstancias te pueden decir que no lo vas a cambiar, que no se puede hacer, que ahora no se puede invertir, que ahora no se puede trabajar, que ahora no puedo hablar con alguien. Pero cuando tú lo dispones en el corazón, tú puedes cambiar eso. Hay poder en ti. Hay algo que está más allá del tiempo que normalmente nosotros manejamos y dominamos. Está mucho más allá. Quiero que ponga mucha atención en esto. En el libro de Lucas, capítulo 4, lo primero que usted debe entender es lo siguiente: que no todos los cambios traen de inmediato mejoría. No todos los cambios traen de inmediato mejoría. Pero usted no tendrá una mejoría si no cambia. Tiene que cambiar para mejorar. Dígase lo que tiene a su lado. Tienes que cambiar para mejorar. Y posiblemente usted está allí sentado y se está preguntando: ¿y qué es lo que tengo que cambiar? Yo creo que estoy bien así. Tienes que salir de esa zona de confort. Tienes que salir de lo que conoces normalmente. Tienes que ir un poco más allá. Tienes que saber que hay algo mayor, que Dios realmente te ha llamado a un propósito y es grande. Y lo vas a hacer con Dios porque Él es el único que te va a empujar a eso. Y vamos a conquistar, vamos a ir, vamos a prosperar, vamos a cambiar. Y todas las cosas que están a nuestro alrededor serán cambiadas por el poder del Señor en el nombre de Jesús. Lucas 4. Versículo 16, después que Jesús fue llevado, vea cómo se determina una temporada de cambio. Una temporada, o sea, está comprendida por días, por meses, por años. Son ciclos de tiempo, una temporada. Pero hay generaciones y las generaciones contienen varias temporadas. Hoy te toca una temporada de cambios. Hay una temporada donde puedes estar arriba, como hay una temporada donde puedes estar abajo. Pero independientemente de donde estés, tú puedes generar un cambio. El problema lo tenemos nosotros cuando las generaciones no viven las temporadas de acuerdo a los cambios que exige el Señor. Cuando no se vive la temporada, la generación no vive la temporada conforme a lo que establece el Señor, las generaciones siguientes pierden la herencia. No reciben lo que Dios ha designado para su tiempo porque tú no ejecutaste el cambio en el tiempo que correspondía. Si lo anota lo va a entender. A ti te toca hacer un cambio hoy. Si tú no cambias hoy, el hijo tuyo, el nieto tuyo, nunca recibirá los beneficios del cambio que tú estás a punto de producir. Porque te quedaste. ¿Me explico? A ti te tocaba pasar a tercer grado ahora, pero te quedaste. Te quedaste en segundo grado. Si te quedaste en un segundo grado, tú tienes un año de atraso. Cuando toque enseñarle a tu hijo la tarea que corresponde a ese periodo, tú no se la puedes enseñar porque no la aprendiste. ¿Qué dicen nuestros abuelos? ¿Nuestros abuelos te pueden enseñar cómo manejar el celular a diario? No estaba eso en ese momento.
Pero eso es para ponerte el ejemplo. Pero si él no aprendió a cocinar en el tiempo, o la abuela no aprendió a cocinar en el tiempo que le correspondía, ella no va a poder enseñar. Cuando salga su nieto o su hijo, no le puede enseñar porque no aprendió en el tiempo que le correspondía. Y eso causa un atraso. Por eso a veces nosotros no tomamos lo que Dios nos está diciendo y queremos obrar fuera del tiempo de Dios, conforme a nuestra necesidad y no conforme a lo que Dios dice. Así que debemos saber cuándo comienza una temporada y cuándo termina. Cuándo las condiciones están dadas. Tú tienes que prepararte. La visión es fundamental. Quien no tiene visión nunca sabrá cuándo cambia una temporada. Quien no sabe a dónde va, por supuesto, le da igual. Por eso hay gente que se muere de frío cuando llega la temporada de frío, a pesar de que sabe que viene la temporada de frío. Porque él quiere enfrentarse a esa temporada de frío tal cual como él vive. Por esa razón, a veces, usted, sabiendo que viene una temporada para emprender, para su empresa, para hacer las cosas, usted no lo alcanza, usted no lo ejecuta porque no se preparó para eso. Tiene que prepararse para la temporada. Dígaselo al que tiene de su lado. Tienes que prepararte. Vamos, hoy estamos para los altos que somos nosotros, de altura. Hoy vamos a entenderlo por medio del Espíritu. Y hoy no es que me voy a poner a razonar. Hoy simple y llanamente voy a aceptar. Levanta tu mano allí donde está. Diga, Señor, yo simplemente hoy voy a aceptar tu palabra. La voy a hacer. No voy a quererla razonar. No la voy a entender, pero la voy a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Vea. Lucas 4. Versículo 16, después que Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por el demonio, por Satanás, le tentó, le llevó allí, dice que él volvió en el poder del Espíritu y vino de nuevo a donde correspondía. Versículo 16, a donde correspondía Jesús. Jesús llega a un tiempo, una temporada donde él vivió cada tiempo según Dios se lo estableció. Dice mi Biblia que fue aprendiendo desde muy pequeño y que aunque a los demás no le parecía, mientras otros jugaban con sus carritos, mientras otros jugaban, no sé, con la tierra y con todo el barro y todas estas cosas, Jesús estaba metido en la sinagoga. Dice mi Biblia que él lo encontraron allí con los ancianos y se deleitaban, se maravillaban de aquel muchacho hablando de eso. Y dice mi Biblia que él crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios. E iba creciendo. Cuando lo buscaban, lo encontraban en aquello para lo cual Jesús había sido determinado. Así que tú debes ocuparte en aquello en lo cual Dios te ha escogido, Dios te ha establecido y Dios te lo ha dicho aquí en la iglesia, que tienes un propósito y que hay una visión. Así que llega un momento en que Jesús sabe que ha llegado el tiempo, sabe que se ha cumplido el tiempo. Por eso mi Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, él fue bautizado, fue llevado al desierto y luego vuelve. En el versículo 16, vea, dígale que tiene solo, tienes que romper la costumbre. Es hoy, dile, es hoy. El versículo 16 dice que él volvió, vino a Nazaret. Vino a Nazaret. ¿Qué había hecho en Nazaret? Ok, no puedes seguir con la misma costumbre. Si hay una temporada de cambio porque estás aquí, en las circunstancias del país, en lo que estás viviendo y no lo entiendes, lo único que hacemos es quejarnos en vez de tomar la oportunidad. Y hablamos de crisis en vez de tomar la oportunidad. Hablamos de lo malo en vez de hablar de lo bueno. Entonces, él regresa a donde se había criado. Tienes que quebrar algo en tu vida. Algo que te ha marcado, algo con lo que te criaste, algo con lo que te levantaste. Eso tiene que ser roto, tiene que ser quebrantado. No puedes seguir haciendo lo mismo porque estás haciendo ciclo. No puedes seguir con el mismo aprendizaje. Vamos a entrar en una temporada de cambio y donde vas a entrar, no puedes entrar con lo mismo malo que te ocurrió anteriormente. Tiene que ser cambiado. Así que Jesús vuelve a Nazaret, donde se había criado, y dice mi Biblia que entró a la sinagoga.
Vea, inclusive, vea lo que cambia Jesús. Dice, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Y dice allí, conforme a su ¿qué? Conforme a su costumbre. Pero ese sería el último día, como tú estás aquí hoy, en el cual Jesús haría eso. Él sabía que su temporada de cambio había llegado. Jesús ya no haría eso otra vez. Jesús no volvería a entrar a la iglesia simple y llanamente como hacían todos, a tomar el libro y leer el libro y decirle unas palabras a la gente e irse a su casa y no hacer más nada. Jesús ahora iba a poner por obra la palabra que estaba leyendo. Así tú estás aquí hoy para recibir una palabra, para que ya no la guardes más en tu mente como conocimiento, sino que la vas a poner por obra como lo hizo Jesús. Viene una temporada de cambio, vienen cambios para tu vida, viene algo grande. Ya no puedes estar más dormido. El poder está en tus manos, no en las manos de nadie más. Dios no va a obrar por ti con otro. Dios va a obrar por ti contigo mismo. Eres tú el que debes que cambiar las cosas. Eres tú el escogido. Por esa razón estás sentado en esta sala. Por esa razón estás recibiendo la palabra hoy. Por esa razón tienes que entender que es desde dentro que tienes que cambiar. La prosperidad tuya no va a venir de fuera, viene de dentro. Lo que Dios ha puesto para tu prosperidad está dentro de ti. Tú lo contienes todo. Tú eres una semilla que ahora con esta agua que le vamos a echar va a explotar, va a germinar y va a dar los grandes frutos que estás esperando en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede creer eso? Jesús tenía que entrar allí para romper una costumbre. La costumbre que tenían todos de venir y leer la palabra. Y volverse a sus casas otra vez siempre esperando el momento o el tiempo. Aún hoy día los judíos siguen entrando al templo. Y siguen leyendo la palabra y siguen esperando al Mesías. No han cambiado eso. Y así hay gente en su vida. Ellos se casan, ellos crecen, ellos se gradúan, tienen un trabajo, tienen todo, pero siguen iguales. Ellos no, lo único que han hecho es repetir lo que la sociedad o el medio o el sistema donde están les ha enseñado. Tienes que levantarte, tienes que ir a la escuela, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes tus hijos y luego te mueres. No hay más nada. Tenemos que saber que nuestro paso por aquí o esta vida que vamos a hacer es solo el paso para llegar a ese lugar donde estaba Adán en principio, donde no hay tiempo y donde nunca moriremos, donde hay vida eterna, donde siempre estaremos alabando y adorando a nuestro Señor, que es el sol que brilla ahí, la luz que tenemos siempre. Así que tienes que estar preparado para romper las costumbres. Y saben ustedes lo que ocurrió allí. Versículo 17 dice que entró allí, que le fue dado el libro de Isaías. Y él buscó, dice halló. Si dice halló es porque él buscó. O sea, una persona sabe entonces cuál es el cambio que tiene que producir. ¿Qué es lo que quieres que cambie en tu vida? ¿Qué es lo que quieres que salga de tu vida? ¿Qué es lo que tienes que cambiar tú mismo? Posiblemente estás pidiéndole cambios a los demás. Posiblemente quieres que las demás cosas sigan o vengan o cambien. Pero tú sigues igual. No puedes tú tomar lo nuevo de Dios siendo el mismo que eras anteriormente. Tienes que cambiar. Tienes que ser transformado para poder tomar lo nuevo, para poder entrar. Tu mente tiene que ser renovada. Así que viene Jesús y lee lo que ustedes saben que está en Isaías 61. Dice allí, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido y a usted también lo ha ungido. Lo ha ungido, dice, para devolver la vista a los ciegos, para hacer que los sordos oigan, para librar de la cárcel a los que están presos, a los que están bajo presión, de librarlos de ese cautiverio y para predicar el año agradable del Señor. Él le dice todas estas cosas y leyéndole eso que ellos siempre estaban esperando. Ellos no se dieron cuenta, sino que ellos siguieron en la misma costumbre. Entonces le entregó el libro y en el versículo 18 que dice todo esto, el 19, o sea, predicar el año agradable del Señor. Pero vea el versículo 20.
Le entregó el libro, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En esa sinagoga solamente había una silla. Y esa silla estaba destinada para el Mesías. Así que los ojos se posaron sobre él. No porque había leído, no porque había dicho tal cosa, sino porque se sentó. Dijo, esta es la temporada de cambio, vamos a cambiar. Ya tienen al que estaban esperando, ya llegó, se va a sentar aquí. Y luego viene y le dice a toda esta gente, en el versículo siguiente le dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Vamos a cambiar. Vamos a hacer las cosas diferentes. Ya se acabó, no puedes seguir en lo mismo, no puedes seguir la silla vacía, no puedes seguir las cosas en tu casa, no puedes seguir haciendo las mismas cosas que estabas haciendo, la misma mentira, la misma picardía, la misma trampa. Nada de eso tiene que ser quitado por completo. Todo eso tiene que ser quitado porque vamos a entrar en una nueva temporada, en una nueva vida. Dios lo va a limpiar, Dios lo va a hacer acepto a su presencia y usted podrá estar allí seguro que va a prosperar, que va a ser librado de toda maldad y de toda iniquidad. Y el enemigo no podrá contigo. Si viniere alguna enfermedad, será apartada, será quitada en el nombre de Jesús. Tú mismo tomarás la autoridad. Ya no irás a ninguno que te ore, sino que tú mismo orarás, te impondrás la mano y sanarás en el nombre de Jesús. Jesús sabía, entonces, para nosotros poder saber esto en nuestras vidas, tenemos que entender lo que esto significa. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, cada vez que estamos hablando de ese tiempo al cual se refiere Salomón allí, estamos hablando de un kairos de Dios. Es el salirse del tiempo en el cual nosotros vivimos para entrar en un tiempo de eternidad. En la eternidad no existe la hora, no existe el día, no existe la semana, no existe el mes, no existe el año. Por esa razón, cuando a veces usted lee en su Biblia y hablan del milenio y usted automáticamente, de acuerdo a lo que usted cree o lo que ha comprendido o ha conocido, usted saca la cuenta y dice, un milenio son 1000 años, ¿o no? Pero milenio para Dios no son 1000 años. Es una temporada, es un tiempo. Es un tiempo. Entonces, por esa razón, dice él, que todo tiene su tiempo. Y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. A lo primero le toca la generación. Y lo segundo le toca la temporada. Entonces, una generación puede vivir varias temporadas. O tiene que vivir varias temporadas. Si lo ubica en su vida, tiene una temporada para la niñez, una temporada para la juventud, una temporada para la madurez, una temporada para la vejez. Eso a grosso modo. Pero cuando usted lo lleva a la práctica de lo que cotidianamente y diariamente usted hace, usted tiene un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para destruir, un tiempo para edificar, un tiempo inclusive dice para odiar y un tiempo para abrazar, un tiempo para amar. Hay un tiempo para cada cosa, hay una temporada. Entonces, constantemente, si usted se da cuenta de todo lo que está ocurriendo ahí, hay un cambio constante entre una cosa y otra. Hay un cambio constante que se va ejecutando, que se va haciendo y se va llevando de acuerdo a la temporada que yo deseo vivir. Ahora, cuando yo llego al versículo 11 del libro de Eclesiastés, Eclesiastés 3, dice allí que Dios lo hizo todo. Todo lo que tú necesitas está hecho. Todo lo que requieres en tu vida ya está dado. Tú tienes que hacer el paso, tú tienes que dar el paso. No puedes esperar por nadie más. A ti te corresponde hacer eso. Vea lo que dice ahí. Todo lo hizo hermoso en el tiempo de ¿quién? Entonces, en el tiempo de Dios, si es el tiempo de Dios, allí había hora, allí había mes, allí había año,
Ahora, ¿importa si lo hizo cuando nació tu hijo o cuando murió tu abuelo? No importa. No importa, porque para Dios está hecho. Lo que Él hizo no tiene nada que ver con el tiempo que tú estás viviendo. Eso me indica a mí que si todo está hecho, está disponible para cuando tú decidas cambiar. A pesar de que está regido por el tiempo, a pesar de que las horas corren aquí, tú decides cuándo cambiar. Mi Biblia dice que mientras exista la tierra, mientras nosotros estemos aquí, mientras esta condición está aquí, dice mi Biblia que dijo el Señor, su palabra dijo que no faltará ni el invierno ni el verano, que todo el tiempo se cumplirán esas etapas. Pero, ¿qué hacemos normalmente para que usted entienda este versículo que dice acá? Dice allí, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay una obra que está hecha, no solamente para tu vida, sino para todos los que habitan la tierra, desde el primer hombre que pisó la tierra hasta el último que estará. No solamente la tuya y la mía, sino los que han de venir. Los nietos tuyos, la descendencia que tus ojos no verán. Esa descendencia también ya tiene determinado de parte de Dios lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros normalmente? ¿Cómo hacemos para que usted me entienda esto? Cuando viene la temporada de calor, ¿qué buscamos nosotros? ¿Cómo nos vestimos? Nos vestimos ligeros, ¿verdad? Y si viene la temporada de invierno, nos abrigamos. Nosotros nos abrigamos. Pero yo puedo cambiar, yo puedo hacer un cambio sin importar si hay calor o hay frío. Yo no necesariamente tengo que responder. Yo no necesariamente tengo que responder al frío conforme a la temporada de frío. Vea, entiéndame. Cuando hay calor, nosotros fuimos capaces de hacer un aparatico que enfría el aire. ¿O no? Yo decidí, o quien se propuso hacer eso, decidió que a pesar de la temperatura que estaba allí, él podía estar confortablemente a una temperatura que le era agradable a su cuerpo. Él decidió tal cosa. Él decidió que había que cambiarlo. Él decidió que había que hacer algo. Él decidió que el frío de repente estaba matando a la gente. Necesitaba calor y entonces se ideó calefacciones. O el calor estaba matando a la gente. Hay gente que se muere de calor. Entonces él se inventó un aire acondicionado, acondicionó el aire y la gente puede vivir a pesar de la temperatura, a pesar de la temporada que está. Yo soy el que puede cambiar. Yo soy el que decide cuándo cambiar. Yo soy el que decide hacer las cosas. Yo soy el que decide, según me dice Dios, lo que yo tengo que hacer en mi vida para que todo lo que esté a mi alrededor pueda cambiar. Porque ya estas cosas están hechas. Dios no me va a acabar a mí por el frío. Dios no me va a acabar a mí por el calor. Dios me dijo que yo iba a llegar a su presencia, que iba a ser salvo y iba a tener que pasar en el ciclo de mi vida por varias etapas de calor y varias etapas de frío. Lo que Dios me está dando es la posibilidad de acondicionar la temporada o esa estación que está allí de acuerdo a mi necesidad. Asimismo, de acuerdo a lo que tú requieres, a lo que vas a hacer, tú vas a decidir cambiar y lo vas a condicionar allí porque Dios te ha dado el poder para eso. Hoy las circunstancias están sobre ti. Hoy tú dices que no hay dinero. Hoy te dice que no hay comida. Hoy te dice que las cosas son difíciles. Pero el día que tú decidas cambiar eso, eso será cambiado porque Dios ha provisto todo lo que necesitas para esos cambios. ¿Cuántos pueden creer que puede cambiar?
Yo sé que no es fácil para usted aceptar tal cosa. Y aún, o sea, oye, analizamos todo lo que tenemos alrededor. Y parece que no entendemos o no nos damos cuenta. Y dice, bueno, pastor, sí, es verdad lo que usted está diciendo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? No tengo los recursos, no tengo esto. Si comienzas a evaluar recursos, nunca los vas a tener, porque no entiendes que los recursos tuyos no vienen de lo que ya está. Dios no le va a quitar a ninguno nada para dártelo a ti. Entonces estaríamos creyendo en un Dios que está limitado, que lo único que ha hecho fueron 4 cosas y entonces tiene a uno con esas 4 cosas y para poderte dar una de esas cosas tiene que acabar con el otro. ¿Me estoy explicando acá? Vamos a buscar un trabajo. Y bueno, ok, sí, bueno, ¿cómo me van a dar el trabajo? Si el trabajo que yo quiero lo tiene el hermano. Entonces, nada, me siento en mi casa y no voy a trabajar. Dios no te va a dar el trabajo de Él, a no ser de que Él lo deje. Dios va a crear un puesto de trabajo para que tú te desempeñes. Dios va a crear y va a abrir un área donde tú vas a trabajar. Dios va a hacer algo imposible. Dios va a hacer algo que la gente no cree. Pero Dios va a abrir los campos. Dios va a abrir los negocios. Dios va a poner a alguien. Dios va a crear cosas para que tú te desempeñes, para que tu talento sea visto, para que tú realmente seas resaltado y sea realzado el nombre de Cristo, porque tú estás creyendo en un tiempo, tú estás creyendo en una palabra y eso es lo que Dios va a aplicar. Dios va a hacer grandes cosas contigo sin importar lo que ya está, sino lo que viene. Ve el versículo siguiente ahí. Dígale que tiene a su lado, lea eso y dígale, gózate. Ni siquiera se lo voy a leer. Simple y llanamente dígale al que tiene a su lado, vuélvete a gozar. Alégrate en eso. No hay cosa mejor que hacer eso. No hay cosa mejor que recibir la palabra. No hay cosa mejor que estar seguro de que de aquí en adelante Dios hará las cosas diferentes. Dios va a hacer algo grande contigo. No te importe, no estés pensando en lo que van a decir los demás, en cómo te van a mirar ni nada de eso. Simple y llanamente cree que tu vida va a ser diferente, que vas a ser prosperado, que vas a ser grande y que vienen cosas grandes para ti, todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Vea el versículo 14. El versículo 14 dice aquí algo que a veces nosotros no entendemos, pero que Dios sí lo conoce fácilmente. He entendido que todo lo que Dios hace será ¿cómo? No cambia. No va a cambiar. Dios ya lo determinó desde antes. Tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo, cambiar la condición de vida que tienes ahora y prepararte para lo grande que viene. Porque lo grande que viene no lo puedes tomar en la misma condición que tienes. Tienes que preparar tu mente, que ya no es el negocito, ya no es la casita, ya no son los realitos que te ganan, sino en la sobreabundancia y en la cantidad de gente que vas a ayudar y vas a bendecir en el nombre de Jesús. La posición que vas a ocupar. Sobre aquello no enseñará, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ese temor que está allí es para que los hombres sean sabios delante de Él. Lo hace Dios para que sepan que la sabiduría de Dios le va a permitir ser prosperado. Ese temor que dice allí no es miedo. Ese temor es sabiduría. La sabiduría de Dios es el temor. No a, sino de. Así que para que los hombres sean sabios, dice allí, para que los hombres sepan cómo hacer las cosas conforme a Dios, para que tú sepas que vas a depender de Él. Y el 15 usted lo conoce porque hay cosas que ya, los que son hoy, ya fueron. Y las que serán, también fueron ya. Así que no lo puedes cambiar, no puedes hacer ninguna
otra cosa. Ahora, el problema está en que nosotros a veces no conocemos nuestros caminos y no conocemos nuestros cambios, no conocemos las temporadas, no sabemos por qué nos están ocurriendo las cosas, no cambiamos a tiempo y generamos un problema, y cuando generamos el problema perdemos algunas cosas que no debimos haber perdido, pero que es necesario que las quiten, porque en esa condición tú no puedes seguir. O alguien se quedó en las parejas a veces, o no cambia ni uno u otro, y cuando no cambia uno u otro tenemos un inconveniente. Tenemos que estar cambiando de forma conjunta porque somos una sola carne, y tenemos que entender, porque de lo contrario Dios no te puede empujar a ti teniendo al otro con algo que está trazado. Dios no te puede promover a ti. Si son un solo cuerpo, cuando salgan como bachilleres, salen uno solo como bachiller. Pero si a uno de ellos lo rasparon en cuarto año, ¿qué tiene que hacer? Para que puedan salir los dos vas a tener que esperar. O repites con él o lo ayudas de una vez a él. Entonces yo prefiero ayudarlo porque yo sé que tengo que salir con él. No sé si me estoy explicando. Yo para llegar a ese camino, para llegar a esa meta, no puedo llegar sin él. La única manera es que Dios de una vez termine cortando eso, como hizo con Lot y Abraham. Cuando le dijo, no te lleves a Lot, no te lleves a ninguno, déjalos todos. Pero él insistió, los sentimientos de él, los sentimientos de Abraham se impusieron allí y se terminó trayendo a Lot. Y hay gente que vive atada a veces por los sentimientos y no por lo que escucha de Dios. Y vive en una condición a causa, ay, pobrecito, ay, yo no voy a hacer esto, ay, ¿qué van a decir? Es que ya yo estoy acostumbrado. Por estar acostumbrado es que no entiende que Jesús tuvo que romper esa tradición. Por estar acostumbrado tú sigues como esclavo. Por estar acostumbrado sigues en la misma condición. Por estar acostumbrado sigues en la flojedad. Por estar acostumbrado no creces. Por estar acostumbrado no eres capaz de hacer algo más. Por estar acostumbrado no arriesgas a nada. Por estar acostumbrado no recibes lo nuevo. Por estar acostumbrado te quedas en la condición donde estás. Por estar acostumbrado cuando hay que salir no sales a enfrentar. Te quedas allí y repites como los demás. No se puede hacer nada. Hay que romper la costumbre, hay que romper la tradición y hay que salir, porque si no, nosotros no conocemos dónde tenemos que andar. Eclesiastés 9:12. Tienes que conocer el tiempo, sea como los hijos de Isaacar. Dígale al que tiene a su lado, tienes que ser como el hijo de Isaacar, los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar, dice mi Biblia, que eran entendidos en los tiempos. Y hablaban al pueblo de Israel las cosas que tenían que hacer, y sus hermanos hacían lo que ellos le decían. Porque ellos eran entendidos en los tiempos. Usted tiene que ser entendido en los tiempos. Usted tiene que saber el tiempo que está viviendo. Usted tiene que saber que lo que está ocurriendo, inclusive aquí en este país, usted puede decir, esto vino para acabarnos a nosotros. Si sigues pensando así, nunca te levantarás. Pero si comienzas a ver y a reconocer, esto vino para que los hijos de Dios oraran, se levantaran y ocuparan las posiciones de eminencia y transformaran al país. Esta es la oportunidad que Dios está dando, porque está quitando a todos aquellos que no merecen estar. Vea, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con nosotros? Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. No conocemos los tiempos. Conocemos horas, conocemos días, conocemos segundos, conocemos minutos, pero no conocemos los tiempos. No conocemos lo que Dios está haciendo. Hemos orado inclusive y a nosotros se nos ha encomendado los cambios que tenemos que generar, pero no los estamos haciendo. Estamos esperando que alguien más lo haga. Hemos pedido a Dios, Señor, cambia esta cosa, pero manda a alguien más. Heme aquí, Señor. Yo oro, pero envía a Rulis. Envía a cualquier otro, pero a mí no. Y no te das cuenta que a ti es que te están llamando. Pero, oye, pastor, ¿y cómo me llamaron a mí? ¿Quién soy yo? ¿Y quién era David? ¿Y quién era Moisés? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Gedeón? ¿Quién era Josué? Paséese por la Biblia y vea cuál de ellos era grande antes de que lo escogiera el Señor. Los hizo grande el Señor. Usted no es grande antes de que lo llame el Señor. Usted es grande después que lo llama el Señor, que lo escoge el Señor. Usted fue llamado para algo grande, para algo poderoso, algo que va a cambiar su vida, algo que va a cambiar su entorno, algo que va a cambiar a este país e impactará al mundo. ¿Cuántos pueden creer eso?
A causa de no conocer los tiempos, dice, como los peces son presos en la mala red y como las aves que se enredan en los lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. ¿Cómo es el tiempo hoy? No cabe duda, yo les he dicho acá que nuestra fe, mi fe, no niega la realidad. Mi fe la cambia. Y en mi fe entiendo que nosotros somos los llamados y escogidos para cambiar las cosas, no otros, sino nosotros mismos los ha escogido Dios. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? ¿Cuántos están dispuestos a hacer las cosas de manera diferente? Cae esto, ocurre esto y nosotros no nos percatamos que nos están diciendo son ustedes los que tienen que ocupar. ¿Y qué es lo que hacemos? Seguimos en la misma rumba, seguimos invitados por los que nos contaminan, seguimos invitados por los que hacen la maldad y seguimos nosotros compartiendo con ellos tal cual. No hablo y no digo que no lo comparta, pero no te hagas partícipe de la misma condición porque simple y llanamente tú estás apoyando una situación que debe cambiarse, que debe salir, que debe apartarse. Tienes que aprender a quitar todos y cada una de estas cosas. Por lo tanto, tienes que aprender a determinar un tiempo y tienes que cambiar tu conducta y tienes que desechar una cantidad de gente, de lastre que están a tu alrededor y que tienes que cambiar. Efesios 4:22 dice que conforme a la manera de vivir vieja, a la antigua, tienes que desechar al hombre viejo porque él está viciado conforme a los deseos del mundo. Tienes que quitarlo, tienes que sacudirte el hombre viejo. Y no es el que tenga a tu lado. En la manera de actuar, en la manera de pensar, en la manera como nosotros mismos estamos acostumbrados a enfrentar las cosas. Tienes que romper esa costumbre. Tienes que saber que es un tiempo de cambio, que tienes una temporada para cambiar y hacer cosas diferentes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos del mundo. Tienes que desechar el medio donde está, la gente que influye, la gente que te arrastra, la gente que te llama. Ellos te van a seducir, ellos quieren seguir, ellos ya están envueltos en eso y no van a querer salir. Tú no terminas de entender que eres un factor de cambio. Para lo único que sirven tus amigos que no conocen a Dios es para darle la palabra. Ellos no sirven para más nada. Oye, pastor, y no voy a hablar con nadie. Me estoy refiriendo al hecho del apoyo o la ayuda que tú necesitas para tu vida. Ellos no sirven sino para recibir la palabra. Solo así ellos podrán entender que son parte de un cambio y una transformación. De lo contrario, ellos seguirán haciendo y practicando lo mismo. El 23 dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambiar la forma de pensar, deshacerte de esa cantidad de gente que son un peso, de esa gente que no ayuda para nada, de esa gente que tú sabes y tienes la certeza de lo que estás haciendo en tu corazón. Pasa el switch y no los escuches, porque si no, no cambiarás nunca. La temporada de cambio se verá afectada o no aprovecharás los cambios que vienen a causa de estarle haciendo caso a esta gente. Gedeón, para que su padre pudiese defenderlo en un momento determinado, tuvo que entrar en el altar que tenía su padre, lo destruyó en la noche y con lo que quedó de ello hizo una fogata y entonces hizo allí un sacrificio. Si no, olvídense. Hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer de esa manera. Ahora, tiene que ser aprobado su cambio. El 23, 24 dice lo siguiente. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Es una temporada de qué? Entonces tienes que vestirte diferente. Cuando hablo de vestir diferente, no se refiere a la vestimenta que llevas por fuera, sino el vestido del Espíritu Santo. O sea, ¿y cómo te vas a vestir? Aquel hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad, conforme a la palabra, conforme a lo que estás recibiendo, conforme a lo que tienes aquí.
Entonces, quiere ver una aprobación, quiere ver a alguien que determina un cambio, quiere ver que alguien decide entender. Cuando lee y recibe la palabra, sabe cuándo usarla, sabe cuándo tenerla, sabe lo que está recibiendo, sabe lo que está pasando. Jesús llegó ciertamente ese día, puso aquello allí, puso el rollo, lo puso allí y le dijo a aquella gente que ese día se había cumplido esa palabra. Y comenzó Jesús entonces su ministerio y comenzó a sanar, comenzó a hacer cosas que nadie había hecho antes. Porque él había decidido entrar en una temporada de cambio. Había decidido tomar conforme a la palabra que le habían dado, que estaba escrita sobre él, que todas esas palabras se iban a cumplir. Jesús sabía entonces que todo lo que se había profetizado solamente necesitaba de alguien que estuviese dispuesto a hacerlas verdad. Y él se propuso eso por esa razón. Jesús sanaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el que no caminaba lo hacía caminar y el que estaba muerto lo hacía resucitar. Y la gente estaba sorprendida y maravillada de aquellas cosas que estaban ocurriendo. Los entendidos en los tiempos, los entendidos en lo que estaba pasando, los entendidos en que ahora el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y que puede hacer grandes cosas, no van a escatimar, no van a dudar para pedirle a Dios que haga por medio del Espíritu todo lo que necesitan, todo lo que requieren para emprender un trabajo, para restaurar la familia, para hacer que los hijos vuelvan a los padres, para hacer que tu casa vuelva a ser lo que era antes y para hacer que este país y la iglesia reinen como debieron haber reinado desde antes. Jesús viene a la región de Tiro, dice el libro de Marcos capítulo 7, versículo 21. Dice allí, dice que viene a la región de Tiro. Marcos 7, 24. Dice allí que él viene a la región de Tiro y viene pasando por allí. Observe ese pasaje, usted luego lo detalla en su casa. Y yo le voy a resaltar lo que es cuando una persona determina en su vida que va a ocurrir un cambio. Viene pasando por allí. Dice mi Biblia, dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Era imposible. El cambio estaba ocurriendo. O sea, la temporada había llegado. Algo iba a ocurrir. Algo grande se avecinaba. Algo grande estaba pasando. La gente estaba entendiendo y algunos entendidos en los tiempos sabían lo que podían pedir. 25, dice ahí, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, supo que había llegado la temporada, vino y se postró a sus pies. Ahora quiero que vea ese versículo siguiente. Observe, allí dice que esa mujer no era judía. Ella no era judía. Las escrituras decían y profetizaban de Jesús que él iba a ser enviado al pueblo judío. Y eran los judíos los que iban a ser levantados primero porque era la promesa para Israel. Y aquí mi Biblia hace énfasis en algo que a veces nosotros dejamos pasar, pero yo sé que mi Biblia no nombra algo o no señala algo a no ser de que quieras que tú conozcas ese algo. Hay algunos detalles. ¿Qué importaba? ¿Qué razón tenía de que la Biblia dijera que esta mujer era sirofenicia? Simple y llanamente para que te dieras cuenta que no era judía. Pero Jesús ha sido mandado ¿a quién? A los judíos. Por lo tanto, según la palabra que se había dado, Jesús no podía hacer nada más, sino todo aquello que hiciera era con los judíos. Pero esta mujer era sirofenicia, pero sabía y había entendido que el Salvador del mundo estaba caminando sobre la tierra.
y que había llegado para ella la temporada de cambio. Había que cambiar algo. Tenía el espíritu, tenía la presencia de aquel allí. Y cuando ve que Jesús viene, no duda en nada. Se postra a los pies de él y le pide que sane a su hija que está enferma y poseída por un demonio en su casa. Le pide inmediatamente. Y la gente no entiende lo que está ocurriendo, no entiende lo que está pasando. Posiblemente la apartaron, posiblemente la quitaron, como dice allí la Biblia. Y dijeron, oye Señor, despide a esta mujer, porque esa mujer da voces, da gritos allí detrás de ti. Sal de ella de una vez y quítala. Pero ella entendía y sabía cuál era el cambio que necesitaba, cuál era la aprobación, cuál era esa temporada en donde tenía que entrar. Sabía lo que estaba ocurriendo, había determinado el tiempo y sabía también lo que era capaz de hacer aquel que estaba caminando allí delante de ella. Así que esta mujer le pide postrada a sus pies, le dice, sáname al que tengo en mi casa. Sáname a mi esposo, sáname a mi esposa que no terminan de entender. Sáname a mi hijo que sigue en rebeldía. Sáname los que están allá afuera, Señor, que no terminan de entender que tú estás caminando sobre esta tierra. Y le dice Jesús, no es justo tal cosa. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa palabra perrillos que está allí es un significado que se usaba para los gentiles, para aquellos que no eran judíos. En realidad Jesús no dijo esa palabra. Lo que ocurre es que para ellos era de una forma despectiva hablar de aquellos que no estaban o no eran judíos. Entonces Jesús lo que dice, le está diciendo, de acuerdo a lo que está escrito, primero tienen que ser sanados y limpiados los judíos. Después le toca a ustedes, porque el tiempo mío para ustedes todavía no ha llegado. A ti no te toca todavía. Pero ya te dije que cuando tú dispones en el corazón cambiar algo, no importa la estación, no importa lo que está ocurriendo, lo que tú quieras según el Señor haya dispuesto, tú lo vas a tener. Así que, ¿qué era lo que le estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, mira, según el proceso, yo tengo que ser crucificado primero. Después que yo vaya a la cruz, entonces tú puedes recibir un milagro. Porque antes no, antes yo soy enviado solo a los judíos. Porque tú eres Ciro Fenicia, tú eres gentil, tú no eres de los judíos. Y para que los judíos tengan ese beneficio, entonces tengo yo que ir a la cruz. Primero tengo que crucificar, porque la palabra lo que dice es que primero voy a los judíos y después le toca a los demás. Entonces esta mujer le suelta una palabra tremenda. Postrada allí, le dice a Jesús, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Le estaba diciendo a Jesús, yo sé que tú eres el Señor de los tiempos y no necesitas de llegar a la cruz para yo recibir un milagro. Tú lo puedes cambiar. Yo lo puedo recibir de ti, porque si tú no eres el que lo puede hacer, entonces ¿quién lo puede hacer? Eres tú, Señor, el Señor de los tiempos. Por lo tanto, puedes darme el milagro. ¿Qué hizo Jesús? Jesús regresó al tiempo eterno antes de ser crucificado en la tierra. Regresa al tiempo eterno donde fue crucificado. Antes de la fundación del mundo, se ubicó en ese tiempo y le dijo esto: por esta palabra que tú has hablado, vete. El demonio ha salido de tu hija en tu casa. Le estaba diciendo Jesús, tú has entendido
los tiempos. Y por cuanto sabes que yo soy eterno, yo no necesito de un proceso, de un orden de tiempo cronológico para darte el milagro. Cuando alguien entiende la palabra, cuando alguien sabe que yo estoy caminando sobre la tierra, cuando alguien sabe que tiene el Espíritu, no tiene que esperar el orden cronológico, el orden de los años, el orden de los días, sino que cuando disponga en su corazón y ruegue al Señor, ese día será objeto del cambio que está pidiendo para el Señor. Tú estás aprobado, el cambio viene y lo vas a tener, lo vas a recibir. Lo que hayas pedido en tu corazón, ve, porque ya está hecho en el nombre de Jesús. Está hecho conforme a la voluntad del Señor. Es la palabra lo que lo cambia todo. No son los tiempos, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder sobre el tiempo y es factible, es posible entonces poder hacer las cosas conforme a lo que dice el Señor. Él dijo bien claro esto: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Entonces los cambios se producen por la palabra de Dios. Los cambios que vas a tener en tu vida se van a producir por la palabra de Dios. Y la palabra que has recibido hoy es un cambio para tu vida y la tomas con autoridad y cambiarás todo lo que está a tu alrededor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová.